Hi, welcome back to the Lamrim. Hola, bienvenidos we're de on nuevo al episode Lamrim. 13. Estamos en el I episodio call 13. it Lo It llamo Might Set the Sky Podría incendiar Afire. el cielo. It might set the sky Podría incendiar el afire. cielo. And just to get us into the mood of Solo this para episode, ponernos en el I'd estado like to de show ánimo a de este picture. episodio, This is a- me gustaría mostrar this una is foto. actually the first, Esta es detonation en of a realidad nuclear la bomb primera detonación de un arma in nuclear this world. en este This mundo. was, in Esto fue near en the end of World War II. cerca del And, final de la Segunda Guerra actually, Mundial. this bomb En was realidad, exploded not far esta bomba from here. explotó no muy lejos de aquí. I have driven there He conducido before. hasta It's allí a few antes. hours drive from where I'm Está a unas speaking, cuantas horas en coche de in donde New estoy hablando, Mexico, en Nuevo in the México, United en los States. Estados And, Unidos. these scientists, Estos including científicos, Fermi and incluyendo a earlier Fermi Einstein and, y anteriormente a Oppenheimer, Einstein who y worked at Oppenheimer, Princeton, que trabajó en Princeton, they believed it was creían theoretically que era possible to create teóricamente posible nuclear crear una reaction. reacción nuclear and it would create a large y esto bomb. crearía una gran bomba. And they talked the president Y of the United convencieron States al presidente de Estados Unidos acerca de este proyecto para hacer esta bomba. And when they had it ready in theory, Cuando lo tenían listo they en took it to teoría, New Mexico, lo llevaron a Nuevo México, near here, and, cerca de they aquí. set it off in the morning Y ellos la when they out activaron in the por la desert. mañana un día, en un The desierto. project was called El Trinity, proyecto fue which is llamado sort of meaning Trinity. like a powerful Es solo deity. una especie de significado como una and deidad poderosa. I read some amazing He leído conversations algunas conversaciones with the increíbles scientists and the con los military people. científicos y los militares. The military people said, "Is this Los safe? militares You know, dijeron, if we explode ¿Es esto this seguro? bomb, Si explotamos esta could something bomba, happen that we don't know ¿podría about?" pasar algo que no And the conocemos? scientists were like, "No, no, Y los científicos you know, dijeron, we'll no, make no, enough, haremos la explosion explosión to destroy a city, for example. suficiente para destruir So una don't- ciudad, don't por worry ejemplo. about it, you know. Así We- que we no te understand- preocupes we- por we eso. got it under control." Lo tenemos And then, todo bajo control. and this one scientist raised his hand, and Y luego I este just- científico somebody levantó should la make a mano movie about it. He raised his hand and he y said, "There's a alguien debería small hacer una película chance sobre of a esto. problem." Él levantó la And, mano these- y the dijo, military hay una guys are like, pequeña "What?" posibilidad And he de said, un "Well, problema. we Los don't militares quite dijeron, know, ¿qué? Y él dijo, bueno, but no there's a- sabemos muy there is bien, some chance that it pero hay will una ignite posibilidad de que the se whole encienda atmosphere of toda Earth, la and it will atmósfera de la destroy Tierra everything on Earth and y all va a the people on destruir Earth. todo en la There's a Tierra chance that the y a reaction toda will la go gente through en the la Tierra. oxygen of Existe the la entire Earth. posibilidad de que la reacción You know, pase por el oxígeno They're like, de "Ah, toda la okay, Tierra. just a chance, right?" You said, "Yeah, just a chance, you know." Y dicen, está "Ah, bien, let's solo go es una ahead with it." probabilidad, ¿verdad? Sí, So, solo es una I was probabilidad. like, whenever I read Vamos a that, seguir I was like, adelante. "Wow, Lo siento, cada vez que leía esto yo here's this- decía, they're trying to wow, do a little bomb ellos and, están tratando de hacer una pequeña bomba it could go wrong, you y see. podría salir It mal, could destroy everything. podría destruir And todo. that's the theme. Y ese es el of tema this episode de este 13, episodio right? 13. Let's read the Tibetan together. Vamos a leer el tibetano juntos. Shenyang nga shepe chamse kyu chanakye chungwadang. So now they're talking about Ahora están hablando disastrous results de resultados desastrosos, diamond way practice. de la práctica del camino del diamante, Attitude of si no trying to tenemos esta actitud having made de a ayudar, commitment to help everyone. habiendo hecho un compromiso para ayudar a todos. Then this is a story. Oh, this says it's like Aquí the dice, story of es the como la historia de Brahman youth joven, called Chanakya, which we talked about earlier. So I went back llamado and got it. Chanakya, del que hemos hablado antes. Así the que text fui earlier y in lo the conseguí Lamrim, para ustedes. day El texto 13, anterior del Lamrim, it el says día Chamse 13, Kyu Chanakya dice, Shepa Shinje She Trupe Mi Mabungunchuk Tu Sepe Nyawa Name de Kepa Sung. He got magical powers obtuvo by poderes practicing mágicos Tantra. practicando Tantra. and then he misused them. Y luego los usó mal. And he actually En realidad, mató a a numerosas number of personas people with the powers con that los he poderes gained que through the obtuvo practice of the secret a teaching. través de la práctica de las So, enseñanzas here it secretas. says, then Así he que aquí went dice, to the lowest of the luego se fue elements. al más bajo So, de los we're reinos del talking infierno. about, Así que estamos you know, hablando, before we had the example of someone antes who tuvimos el ejemplo de alguien didn't use the que power no of usó el Tantra, poder del Tantra correctly, and correctamente. all that happened was they saw Y emptiness todo lo que directly. sucedió fue que vieron la vacuidad And now we're directamente. talking about other people Y ahora estamos hablando de didn't otras have this personas que bodhicitta no tenían esta motivación de motivation. bodhicitta.
Y cuando practican tantra, empeora. Era como si todo el cielo explotara. Ellos terminaron en los reinos del infierno porque estaban haciendo estas poderosas prácticas sin esta motivación de ayudar a todos los seres vivos. Hay 3 historias. Luego hay una historia de un yogi, un tántrica en India, que estaba practicando Yamari. Es similar a Yamantka. Él renació como un espíritu negativo, un espíritu malo. Estos espíritus tienden a vagar por otros lugares. Así que en realidad, él vagó hacia el Tíbet y llegó al Tíbet. Atisha se dio cuenta del espíritu e hizo algo así como un trato con él, donde le ofreció una torma y luego lo ahuyentó. Significa que el señor Atisha le dio una ofrenda de torma y luego lo ahuyentó. Él dijo, ahora debes de irte. Así que esto es de nuevo un resultado desastroso de practicar las enseñanzas superiores sin este compromiso con estos seres. Tercera historia. Esto es de nuevo una historia que se contó antes. Es un área del Tíbet. Creo que está al norte de Lhasa. No estoy seguro. He conocido a algunos monjes de ahí. Hubo un tántrica practicando Yamantka. Y él nació. Esta es una palabra rara. Debería ofrecerle a Seiji $100. ¿Estás listo? O a Tim. Yidak, you know. La conocen, Yidak. Un preta. What's a Yidam? ¿Qué es un Yidam? Yeah, tantric deity. Sí, deidad tántrica. Suk. ¿Qué? He was born. Okay, él nació. Bueno, se cancela la apuesta. Él nació en la forma de qué? Yidak. Él nació como preta, pero parecía Yamari. Un karma muy raro. Practicaba tantra sin una motivación alta. Estaba constantemente pensando en esta deidad feroz y murió y renació como preta, pero el preta se parecía a la deidad feroz. Eso fue todo lo que obtuvo. Ese fue su resultado de su práctica de tantra. Entonces, algunos de sus amigos que habían hecho el retiro de Yamari con él estaban ofreciendo una torma a los espíritus locales y se presentó. Sí, ellos dijeron, oye, ¿eres Yamari? Y él dijo, soy tu viejo amigo. Y traté de practicar tantra sin esta motivación. Así que todo lo que obtuve fue parecerme a él, pero vivo como un preta. Estoy sufriendo terriblemente. Sería raro conocer a tus amigos de retiro más tarde. Y te miran y dicen, oh, Yamari está aquí. Y tú dices, no soy Yamari, solo soy un simple preta. Por favor, dame un poco de torma. Por favor, déjame tormas con más frecuencia. No quieres ir a Diamond Mountain a un retiro, obtener la iniciación del Buda de la medicina en línea, y hacer el retiro en línea en casa, y luego mueres y te conviertes en un fantasma que parece el Buda de la medicina. Sería raro, ¿verdad? Y luego tus amigos están ofreciendo tormas y te presentas. Es una historia rara, no queremos hacer eso. Entonces, hoy en día,
significa la mayoría de las personas, si ven una deidad tántrica en persona, significa que si ven la cara de la deidad tántrica a la que le están rezando, o obtienen algún tipo de habilidad para leer las mentes de otras personas, o pueden volar en el cielo, o conocen a personas que dicen, conocí a Tara en persona, o puedo leer lo que estás pensando, o puedo volar en el cielo. Entonces la gente es como, wow, tu práctica es increíble. Debes de tener una muy buena práctica budista si puedes ver deidades y puedes leer las mentes de las personas y puedes volar en el cielo. Y Pabonka Rinpoche dice, sí, eso es genial, pero si no tienes bodhicitta podrías ir al infierno por esos tres. Podrían llevarte al infierno. Ver deidades, volar en el cielo, leer las mentes de otras personas. Si lo haces por la razón equivocada, podrían llevarte a los reinos del infierno si no tienes bodhicitta. Así que realmente no te ayuda a ti y a mí si podemos ver las mentes de otras personas o podemos hacer pequeños trucos de magia. Significa que no nos ayuda mucho. Pero si obtienes esta experiencia donde te encuentras con otros seres directamente y les haces un compromiso por su felicidad, entonces realmente alcanzaste la esencia del Dharma. Tienes la esencia del Dharma dentro de ti. Olvídate de conocer deidades tántricas. Olvídate de tener la capacidad de leer las mentes de otras personas. Si solo tienes este tipo de amor, de un vínculo personal con cada ser y un compromiso con ellos para ayudarlos, para cuidar de ellos como si fuera su padre, entonces ese es realmente el núcleo del Dharma. Ya sea o no que podamos llamarte alguien que está practicando el camino del Bodhisattva, solo depende de esta experiencia. Es el punto crucial de toda la pregunta. ¿Has conocido a seres? ¿Has hecho este compromiso con ellos? ¿O al menos estás aspirando a ellos? Entonces puedes decir que sí estás en la ruta del Bodhisattva o no. Entonces, por cierto, puede ser que no hayas tenido esa experiencia directamente, pero estás fuertemente atraído por ella. Eso está bien. Así que la siguiente imagen aquí es una imagen linda. ¿Dónde está? De un pájaro. Esta es una señora y ella está alimentando a un pájaro. Y esta es una práctica que solía hacer con mi ex pareja Christy. Y fue una práctica muy dulce. Solíamos ir a McDonald's. Lo único que podíamos comer en McDonald's era papas fritas. Habíamos leído esta parte del Lam Rim. Y tomábamos pequeños trozos de papas fritas. Entonces, ¿conoces la historia de la tigresa? Cuando el señor Buda en su vida anterior era un príncipe llamado Nyingtop Chenpo. Gran valor, señor valor. Y él entró en la selva y encontró a una tigresa que se estaba muriendo de hambre y tenía 4 bebés que intentaban alimentarse de ella, pero no podían. No podía producir leche. Para hacer una larga historia corta, él le ofrece su cuerpo. Él le ofrece a los 5 su cuerpo. Si hacen con un compromiso que deben ser sus primeros 5 estudiantes y lo fueron. Kaudinya y otros 4. Hay este acto de verdad que puedes hacer al alimentar otro ser. Así que solíamos ir a McDonald's, pedíamos papas fritas, las rompíamos en pequeños pedazos y luego alimentábamos
a los pájaros, los gorriones que iban a McDonald's. Nos gustaba hacer una oración. Si tú comes mi papa frita, entonces vas a renacer como mi estudiante cuando me convierte en Buda. Entonces se vuelve genial ir a McDonald's. De lo contrario es un poco raro. Así que en realidad él menciona aquí, si tienes este tipo de motivación y vas a un McDonald's y alimentas con pedazos de papas fritas a los pájaros que están ahí, incluso actividades que son kármicamente planas, no tienen un gran poder kármico, dar papas fritas a un pájaro o ir al baño en McDonald's, actividades kármicamente neutrales, se llama aquí Lungmaten, actividades kármicamente neutrales. Quiero decir, dar las papas fritas a los pájaros es un poco de buen karma. Digamos que entras y quieres usar el baño, entonces compras unas papas fritas. A veces hago eso. Incluso el ir al baño, que por definición es casi kármicamente neutral, no es bueno, no es malo. Supongo que depende de lo mala la bomba. Pero es kármicamente neutral. Se convierte en una gran virtud. Él dice, aquí significa hasta dar papas fritas a un pájaro. O incluso ir al baño, que también lo pensamos como algo neutral, se convierte en un gran acto de bodhisattva. Eso es impresionante. Esto es increíble. Si podemos tener esta motivación todo el tiempo, me encantaría como padre o madre salvar a todos los seres vivos. Si piensas así, entonces todas las cosas pequeñas que haces, como cepillarte los dientes, limpiar tu casa, todo se convierte en un gran karma. Todo lo que haces se convierte en una especie de karma supercargado. Ya no tienes más ninguna acción neutral. Todo lo que haces es supercargado, es súper genial. Y todas esas acciones, limpiar tu casa, cepillarte los dientes, ir al baño en McDonald's, alimentar a las aves, todas se convierten en causas directas para la Budeidad. Muy genial. Ahora, ahora esta es una declaración muy controversial. No quiero que la escuches. Y luego todos me dicen, dime. Changsem Dagni Chembo. Dagni Chembo, $50, Sanskrit. $50 en sánscrito. Cancel Mahatma. Okay. Mahatma. Cancelado Mahatma. Este es el tibetano de Mahatma y significa un gran ser. Like Mahatma Gandhi. Como Mahatma Gandhi. Significa esos bodhisattvas, Mahatmas. No lo sé, pensemos en algo. Ok, tú vas a McDonald's, quieres darle papas fritas a los pájaros como una actividad de bodhisattva. Luego descubres que no tienes dinero o tarjeta de crédito. Y vas afuera. Y hay un señor sentado al lado de ti comiendo papas fritas. Él mira hacia otro lado. Y tomas una papa frita y se la das a las aves. En circunstancias especiales, si tu motivación es lo suficientemente alta, que robar una papa se convierte en un buen karma debido a la motivación. Y esa es una idea extremadamente peligrosa. Estaba tratando de pensar en alguna imagen que pudiera mostrarte.
que demuestre lo peligrosa que es esta idea. Así que obtuve esta foto de un pez fugu en Japón. Un pez fugu también se llama pez globo. Y hay partes dentro de este pez que son altamente venenosas. Son más venenosas que el cianuro. Entonces, no sé si gente japonesa genial. Y pasé tiempo trabajando en Japón. Hay esta cosa de cuestión de valor, cosa de valentía. Ellos dicen, van a un restaurante para decir, dame un pez fugu. Y los chicos dicen, pero si comes la pieza equivocada, morirás aquí ahora. Con el pescado en tu boca, morirás así de rápido. Y lo busqué. 50 personas mueren en Japón cada año por los peces fugu. Ellos dicen, voy a intentarlo. Se supone que es súper delicioso porque es muy peligroso. Para cocinarlo legalmente, tienes que tener 3 años de entrenamiento. Tienes que tener una licencia y tienes que tener 3 años de entrenamiento para servirlo legalmente en un restaurante, para cocinarlo. La mayoría de las personas que mueren compran uno, lo llevan a casa y tratan de hacerlo ellos mismos. Entonces, ¿sabes de lo que estoy hablando, verdad? Robar la papa frita y dársela a los pájaros requiere a un muy habilidoso, altamente entrenado cocinero bodhisattva. Si tú y yo lo probamos, vamos a terminar simplemente en el suelo muertos con pescado fugu en nuestra boca. Hay una broma que no importa cuántas veces le digas a un estudiante que algo es peligroso, alguien lo intentará de todos modos. Entonces, por favor, no lo hagas. Él solo está tratando de enfatizar el punto que cosas que normalmente no son agradables, estos elevados, significa no solo un bodhisattva normal, sino un bodhisattva muy elevado. Es posible que puedan robar una papa frita y, ¿cómo se dice? Convertirlo en una increíble y buena acción, pero es extremadamente raro. Como comer pescado fugu. Así que no seas un tonto fugu. Gyurwe padan dawa yino dena ngama la yum yang ser de sene gewa gyun nupayin di mena ni toni to beshira kenatina. Okay. Bien. In general, en general, seeing emptiness directly, okay? Ver la vacuidad directamente. Si tú percibes la vacuidad directamente, así que este Changchub aquí no significa Changchub Sempa, no significa Bodhisattva. Significa budeidad, pero no significa budeidad. Significa iluminación de los 3 tipos, de los 3 vehículos, de los 3 senderos. Y hay 2 senderos inferiores. Si llegas al final de ellos porque percibiste la vacuidad directamente sin bodhicitta, entonces esos crean el nirvana, pero es llamado nirvana inferior. Y ya hablamos acerca de cómo no queremos ir ahí. Pero percibir directamente la vacuidad tiene ese poder incluso para una persona que no tiene una alta motivación. Así que incluso para una persona que no tiene una alta motivación, percibir directamente la vacuidad puede dar a luz al nirvana dentro de ellos. Y por lo tanto, se llama Ma. Se llama la madre, Yum, como Yabyum. Se llama la madre. Así que aquí está Ma. Me gustaría ir a la siguiente imagen, que la negocié con gran dificultad de una familia en Sedona. Aquí se ve Erin Shad, la señora Nikla Shaw, ves a Nikla Shaw y ves a su bebé Amalie.
Así que imagina a Amalie siendo un Buda, que no es muy difícil al mirar su cara. La madre de los Budas, la Erin de todos los Budas, es la percepción directa de la vacuidad. Podemos decir que percibir directamente la vacuidad es la madre del Buda, como Erin para Amalie. Pero bodhicitta solo tiene un resultado. No puedes ir en los 3 senderos después de tener esa experiencia. Una vez que has tenido esa experiencia, los 2 senderos inferiores se cancelan. Tú estás restringido al sendero más alto. Y el sendero más alto, el sendero del Bodhisattva, siempre termina en budeidad total, budeidad completa. Significa el más alto, totalmente el más alto, incomparable, nada más alto. Así que realmente es como un padre. Si volvemos a la foto, Nick representa bodhicitta. Nick representa bodhicitta. Y la mamá, hay algo aquí, quiero decir. Ustedes tienen que pensar en ello en sus grupos de estudio. Hay un tipo de declaración aquí, no sé exactamente qué es. La realización de la vacuidad podría ir de 3 maneras. Podrías convertirte en un Buda completo o podrías simplemente alcanzar el nirvana. Por lo tanto, es como una madre. Pero bodhicitta solo puede ir a la iluminación completa, por lo tanto, es como un padre. Entonces, tal vez sea una declaración sobre lo que es una madre y lo que es un padre, no lo sé. Ustedes pueden debatirlo en sus grupos de discusión. Él está haciendo algún tipo de declaración como esa. Y, por cierto, él hace una acotación. Esto es una acotación. Él está haciendo una declaración aparte. Él dice, por cierto, es por eso que la llamamos la perfección de la sabiduría, Yum, como Yabyum. Yum significa madre sagrada o algo así. Es por eso que llamamos a la perfección de la sabiduría madre sagrada. Busqué lo que Yum es en sánscrito y me tomó un tiempo. A menudo es simplemente Prajnaparamita, la perfección de la sabiduría, pero a veces se llama Mata, lo que significa madre. Así las personas de la India le dicen Mataji a sus madres. Entonces Yum en tibetano, refiriéndose a la percepción directa de la vacuidad y a la literatura que te ayuda a llegar ahí, los sutras madre o la madre, la gran madre. Y juntos se llaman Mata Pitta o Pita. No, disculpa, Mata Pitta o Amba. A veces Amba para la mamá o a veces Pitar Matar, que significa padre y madre. Muy bien. La última parte aquí. Esta es una declaración interesante. Bien. Hay una palabra aquí en la segunda línea. Al final de la segunda línea aquí. Sí, til significa la palma de tu mano. Esto es lak til. Esto es kong til, la palma de tu pie, la planta de tu pie. Y lak til significa que tengo un pedazo de chicle aquí. Y si extiendes la mano, lo pones en medio de tu mano, eso se llama Laktil. Y significa, ¿cuál es tu práctica budista más importante? Se llama lo que está en la palma de tu mano. Es un poco gracioso. Por cierto, el nombre del libro no es Liberación en la palma de tu mano. El nombre del libro es Un regalo de liberación impulsado en tus manos abiertas. Gracias. No esperaba eso. Pero esta palma significa, mira, ¿cuál es la única práctica que siempre debes tener a la mano en tus manos?
Tukdam Kitil means, what is your ¿Cuál private es number one su practice? práctica privada número What uno? is your number one ¿Cuál es tu tema Dharma theme número uno de for your Dharma whole life? para toda Which tu have you vida? selected? ¿Qué has Is it seleccionado? Vajrayogini practice? ¿Es la Or, práctica is de it death Vajrayogini? ¿O es la meditación de la Is it muerte? seeing emptiness ¿O es directly? percibir directamente la What's the one vacuidad? thing you wanna be ¿Qué es lo buried with, único you con lo know? que quieres ser What's the one thing you enterrado? want in your hand? ¿Qué es lo Okay. único que quieres en tu mano? Sangye Gopal Shi Dhanaminyana. Now, first he excludes Ahora, a certain primero, group of people, él okay? excluye First a he un cierto grupo de excludes a personas. certain group of people. He says, look, Él dice, I'm not mira, talking about no estoy people hablando de personas que who no don't want to become a quieren Buddha. convertirse en Buda. Forget those people. Olvídate It's really de funny. esas personas, es muy I don't know divertido. why he said No sé that, por but qué él he says, dijo eso. look, Dice, what I'm mira, about to say, lo que estoy a punto de decir it's just meant for you es solo guys para who wanna ustedes que become a quieren Buddha, convertirse you know? en un Buda. If you don't want to become Así a que si Buddha, no quieres convertirte en un then Buda, don't listen to this entonces no escuches He esta says siguiente parte. that. He says, Él dice eso. if you're not interested in becoming Si no estás Buddha, then you interesado don't en have to listen to convertirte en this Buda, part. entonces no tienes que escuchar But esta parte. If you Pero are interested si in tú being a estás Buddha, interesado en ser un then there's Buda, only one, entonces solo hay una practice you should devote your whole práctica life to. a la que The one deberías practice dedicar you keep toda in tu the palm vida. of your hand, La única and práctica that que you mantienes gotta en la have palma de this tu mano. experience, Y eso es que where you tienes que meet, tener esta experiencia donde every encuentras single being, one by one, and a commit cada to ser uno por uno y commit te to help comprometes con ayudarles a overcome all superar pain. todo el You sufrimiento. make that personal Haces esa conexión connection personal and commitment y to every compromiso single con living cada uno de los bugs, seres vivos. fish, birds, Bichos, peces, aves, Martians, marcianos, people living on the other side of the personas que universe, viven en el otro all of lado them. del universo, todos ellos, in a single meditation. en una sola So meditación. let's make that Hagamos the eso. one thing you're going to work La on for the única rest of cosa your en la life. que Let vas a this be trabajar your por el heart resto de tu vida, deja que All esa right. sea tu práctica de Tibi corazón. Take some gyunin sok lek pachiya tamje pardena. This pardena, okay? Very, very unusual word. You won't see Es it una very palabra often. muy muy inusual, Day no la means verás to muy a chase an menudo. animal while Dead you're hunting significa it. perseguir a un animal mientras lo estás It's got cazando. weird. It's a Es weird una word. palabra rara, Like you're hunting a rabbit and you como keep si running estuvieras after the cazando un rabbit. conejo y sigues corriendo tras él. That's called day. Eso se llama dead. And par day is an Y idiom in par dead Tibetan. es como un modismo en And it means, tibetano boils down y to, significa que se reduce if you chase, a si persigues, persigues, it all persigues, comes down to persigues, this. What? todo se reduce a esto. He says, look, ¿Qué? Él dice, all of mira, Buddhism, todo el the whole budismo, Buddhist toda la practice, práctica 300,000 budista, John 300,000 Brady libros de books, John you know, Brady, all toda la Buddhist práctica practice, budista, ultimately, en última pardena, instancia, it boils down to se trying reduce to get this a experience, tratar de trying to have obtener this esta experience experiencia, with tratar de every tener living being. All esta Buddhist experiencia practice, con cada ser vivo. Toda la thousands and práctica thousands budista, of books, miles y miles de you know, libros, thousands of hours of meditation. miles de It horas de all boils meditación, down to, todo se reduce a can you trigger ¿puedes this experience? desencadenar Can you esta have this experiencia? experience ¿Puedes yourself? tener esta experiencia tú mismo? Very cool. Muy All genial. right. See you in Muy the bien, next nos vemos episode. en el próximo episodio. Gracias.